Pero los clíticos nominales, vamos a ver qué son. Los clíticos nominales nos ayudan a definir en una oración quién realiza el verbo de la oración. Por ejemplo, si yo te digo comemos, tú ya tienes claro quién o quiénes están efectuando la acción, ¿no? O sea, ¿qué pronombre personal iría antes de comemos? Nosotros comemos, ¿no? Por la terminación en mos. O sea, si la terminación en mos nos ayuda a nominalizar el verbo para nosotros. Estudias. Evidentemente, el pronombre aquí sería tú estudias, por la terminación en as o es. Aprendo. Ya está claro que yo soy quien está efectuando la acción, ¿no? Yo aprendo, por la terminación en o. Bueno, en náhuatl también podemos definir quién está realizando el verbo. La diferencia es que en español el nominal está al final y en náhuatl está al principio. Por ejemplo, para decir que yo hago el verbo, al principio del verbo agregamos ni, para tú es ti, para él no se agrega nada, para nosotros se agrega al principio ti y al final una h, para ustedes se agrega an y al final una h, y para ellos solamente se agrega al final una h. Si quieres ver este video completo, ya lo tienes disponible en mi canal de YouTube.